Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Sea estrés, depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Bienvenidos a nuestro programa Una Respuesta. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de la señal de Telepaís, el canal de nuestra identidad. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la violencia doméstica, la violencia en el hogar, cómo esto puede afectar la vida de una persona, cómo esto puede impactar la vida de nuestros hijos, cómo salir también de la violencia, porque no es el diseño de Dios que vivamos de esta manera. Así que vamos a tener en la primera parte del programa a una experta que nos va a estar hablando desde el punto de vista psicológico, cómo nace esto, por qué lo permitimos y cómo salir de esta situación. Y también vamos a estar hablando con la doctora Emma de Sosa desde el punto de vista bíblico. Antes de presentarles a nuestra invitada, es la licenciada Larisa Vázquez. Ella es psicóloga con experiencia en salud mental y apoyo psicosocial, especializada en el acompañamiento emocional desde un enfoque centrado en las fortalezas y recursos de cada persona. Un poquito de todo lo que es la licenciada Larisa Vázquez, que está aquí con nosotras. Bienvenida a Una Respuesta. Muchas gracias, un gusto estar aquí, compartir de una información muy valiosa, tanto con ustedes y con la sociedad. Pues vemos que hoy en día pues la violencia se ha normalizado en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra cultura. Me es un agrado compartir el día de hoy y pues espero que esta información sea de mucho apoyo y de mucha ayuda para los quienes nos están sintonizando el día de hoy. Así es. Le invitamos para que se acomode, se quede ahí pendiente porque esto apenas comienza. Licenciada, ¿qué tan frecuente es la violencia doméstica en nuestra sociedad? Vemos que muchas familias normalizan la violencia desde el punto de vista que no vemos señales. La violencia psicológica y la violencia emocional es aquella que se detecta menos. Por lo general, las personas acuden a buscar ayuda cuando la situación se nota a través de golpes, de heridas, de lesiones. Y es muy frecuente, muchas familias callan, silencian este tipo de acción por temor, por miedo, por vergüenza, por qué dirán, por exponerse a que las personas sepan pues, de su vida familiar de manera muy íntima. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Porque usted me mencionó dos ya ahorita, pero para que enumeremos y así vayamos orientando a nuestros televidentes. Muy bien, hay varios tipos de violencia. La violencia que usualmente vemos es la violencia física, pero existe la violencia psicológica emocional, la violencia patrimonial, la violencia económica financiera, la violencia digital incluso, ¿verdad? Ahora muy en día que vemos sobre el uso, el control, el manejo de los teléfonos, lo que son los celos excesivos, ¿verdad? Que usualmente se ve entre parejas. Todo este tipo de situaciones pues se ve en nuestro día a día. ¿Cuál es la más común? La más común, bueno, se inicia sobre todo con la violencia digital, pero la más común es la psicológica y emocional y es la menos visible. Por ahí empieza el ciclo de la violencia. ¿Cómo identifico yo que estoy siendo víctima de violencia, de algún tipo de violencia en mi hogar? Muy bien. El primer síntoma que podemos ver es la persona que agrede va de una forma muy sutil. Nunca inicia con golpes, nunca inicia con algún tipo de agresividad. Siempre se inicia en el noviazgo. Nosotros podemos ver microseñales desde que la pareja empieza su dinámica de pareja
Podemos verla cuando el famoso love bombing, que le llaman, ¿no? Este es un bombardeo de amor, significa de que las personas corren muy rápido a enamorarse y no observan señales, conductas, pensamientos, hábitos, maneras de comportarse en las que son muy importantes, pues tener el ojo abierto. Ajá, pero mire, ya me explicó usted. ¿Qué cosas, por ejemplo, en el noviazgo se pueden identificar? Porque bien usted lo decía, ¿verdad? Es como que no se puede ver, pero ¿qué cosas podría uno identificar para decir que esto nos va a llevar a una violencia? Muy bien, en cuanto al trato, la comunicación es base de la relación, ¿no? Desde el inicio de un noviazgo, la comunicación efectiva es vital. El respeto, que es la base de todo, es el marco que guía, pues, del noviazgo a un matrimonio a una familia, y de ahí parte todo. En primera instancia, para poder dinamizar un poco la escena, les voy a contar una metáfora. La metáfora se llama la rana hervida. La ranita se encuentra en una olla con agua. La ranita no se percata que la olla está con fuego. A medida pasa el tiempo, ella se está refrescando en el agua. No se da cuenta que se está empezando a tornar el agua templada, de templada pasan las horas, se percata que se está tornando tibia, de modo que es muy sutil y vemos que representado el ciclo de la violencia en un inicio de una forma sutil, sobre todo en la parte del noviazgo. Cuando la ranita se percata que el fuego ya está afectando su piel, la está quemando, ella trata de querer saltar. Pero ha pasado mucho tiempo estando en el agua, que se cansa, se fatiga y no tiene fuerzas para poder salir. Podemos ver que en el ciclo de la violencia, algo muy importante es la comunicación. Cuando la comunicación se fractura, cuando la comunicación se quebranta por medio del irrespeto, ejemplo, podemos ver señales bien que uno puede decir, las podemos normalizar. Dígala sin pena, ejemplo, ¿cómo se tratan? El celo excesivo, ¿verdad? Empezando por ahí, el querer aislar a la pareja de entornos sociales. Todos somos seres individuales, bueno, somos seres sociales que no podemos estar aislados. Entonces, una pareja tiene derecho a tener amistades. Si la pareja le impide que usted salga con amigos, ¿verdad? Ahí podemos ver que hay un signo de alerta. No necesariamente se convierte en un agresor, pero sí nos ayuda a poder filtrar. Ya nos va controlando. Ya nos va ejerciendo cierta manipulación emocional. Lo otro muy importante es en el trato. El trato, sobre todo las críticas constructivas que nosotros decimos, Qué feo pero te quedó ese muchas pelo. veces Sí, ¿verdad? son esas críticas que nosotros vemos que dañan el corazón, que van dañando la autoestima, van fragmentando la percepción de la persona, sea hombre o mujer, porque ahora también las mujeres, bueno, son parte de este tipo de acciones. Podemos ver también que la forma de control cubierta y maquillada como una protección. No vas a salir porque el lugar es muy peligroso y comenzamos, ¿no? A que no vas a salir porque no me gusta que platiques con esa vecina, no vas a salir porque veo que te pones faldas cortas, no vas a salir, y comienza el control desde el no. Entonces, lo más importante aquí es poder tener la intuición, seguirla, ¿no? Porque todas las personas tenemos 6 sentidos, pero sabemos que hay cosas que no nos cierran de las personas, de situaciones en las cuales compartimos, y sobre todo en el noviazgo, ahí inicia. Podemos detectar que una persona puede tener tendencias narcisistas incluso, sobre todo con el uso excesivo del control del teléfono, sobre todo en comportamientos como las prohibiciones, ¿no? El control financiero. Una persona que está trabajando y la otra pues no trabaja por ciertas razones, no significa pues que
dependa totalmente de una persona. Le prohíbe incluso trabajar, le puede prohibir conseguir trabajo, salir de casa. Entonces son situaciones en las cuales colocan a la persona en un cajón donde no puede buscar ayuda y hace que dependa totalmente de la persona que en sí ejerce lo que es violencia. Licenciada, si hay alguien que ya está en esta situación, le voy a poner dos casos, pero primero si hay alguien que ya está en esta situación, que todos a su alrededor pueden ver que ella está siendo o él está siendo víctima de violencia, de algún tipo de violencia, y la persona no lo puede ver, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso? Muy bien. Cuando ya hay golpes, cuando ya las cuestiones, ¿verdad? Vemos manifestaciones, pero esa persona simplemente decide permanecer ahí. Muy bien. Hay algo muy importante. Voy a empezar con la teoría de los bomberos. Los bomberos tienen una regla. A la hora de salir a servicio, ellos dicen primero yo, después yo y por último yo. Porque si yo estoy mal, si a mí me pasa algo, no puedo rescatar, no puedo salvar, no puedo dar ayuda, no puedo dar apoyo a la persona que lo necesita. Si es una persona, un tercero, una familia, una amistad, un compañero de trabajo, alguien muy cercano, que usted vea que está pasando un tipo de situación como esta, porque mucha gente conversa su situación con confianza, ¿no? A través de conversaciones, a través pues de reuniones. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Primero, no podemos tomar atribuciones, ¿verdad? Porque es un riesgo que no nos corresponden. Desde el punto de que, para empezar, la persona que está siendo víctima, que en este caso la palabra víctima ya no se debe de usar, se debe de usar sobreviviente. La Organización Mundial de la Salud pues ha decretado que a estas personas se les debe de promover que ellos tienen el control de sí mismos, que ellos pueden salir de su situación y que ellos pueden, a través de sus fortalezas, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, salir de allí. ¿Cuál es el primer paso? Que la persona que está sufriendo este tipo de situación quiera ser ayudada. No podemos hacer nada si la persona no desea ayuda. Si es la víctima la que busca, ¿no? Si no es la víctima la que busca, sino que es un tercero que desea apoyar, un vecino, un familiar, un amigo, un hermano. El vecino que todos los días escucha los gritos y los golpes. Correcto. Es de interés comunitario, público y regional el hecho de actuar. Si usted escucha en su comunidad que hay vecinos que todo el tiempo están con gritos, con pleitos, que puede haber alguna situación que se sobrepase de los límites, en este caso puede haber golpes, puede haber lesiones, puede haber heridas muy graves, puede haber situaciones en las que la integridad física se vea totalmente expuesta y suceda más, ¿no? Que muchas personas pierden incluso hasta la vida. Entonces, en esas situaciones, lo mejor es poder acudir a instituciones, en este caso, un vecino, un amigo, que usted se asegure que realmente está pasando la situación, y si no es así, pues en caso de investigación, ¿no? Por ejemplo, mi vecino, yo escucho que está siendo golpeado, mi vecina está siendo violentada, yo le veo moretones, yo veo que casi no sale, se la pasa encerrada, cuando conversamos la veo muy triste, muy decaída, y comenzamos a ver síntomas que nos genera cierta sospecha. Entonces, en ese momento, lo que podemos hacer por esas personas, porque podemos ponerlas en riesgo. Hay un punto muy importante que ha pasado, que cuando personas quieren ayudar, en muchas situaciones llaman a la policía, llaman al sistema de emergencias, como el 911, incluso teléfono de la esperanza, pero en ciertas situaciones, cuando llega la ayuda, el agresor está ahí, y el agresor puede realizar algún tipo de represalias en contra de la víctima o incluso en contra de la persona que lo está queriendo apoyar. En esa situación, en el caso de la víctima, de la sobreviviente en este caso, es necesario que la sobreviviente, si ya detectó
está en una situación donde se está viendo vulnerada y desprotegida, el primer paso es buscar una red de apoyo. Primero, tener un amigo, un familiar, un conocido, tener un contacto de emergencia. Es importantísimo. Los niños tienen que saber a quién llamar cuando tienen una situación de problema, incluso cuando alguien les quiere pegar, cuando alguien les quiere tocar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas no saben a quién acudir, a dónde buscar. Tienen temor a poder abrirse con personas desconocidas. Y como le digo, la violencia es de interés público, es de interés nacional e internacional. Entonces, si miramos que un vecino, que una amistad, que un hermano de la iglesia, porque incluso en las iglesias se ve, y podemos, muchas personas no hablan, callan, por temor de que, no, ¿qué van a decir de mí? Yo soy cristiana y mi esposo me está violentando, que no puedo hablar. Entonces se ve implicada en esa situación. Algo muy importante a la hora de que un tercero quiera involucrarse en el apoyo. Lo primero es estar dispuesto, porque todo en la vida hay riesgos, ¿no? La persona puede llamar a la línea del 911, puede denunciar incluso de manera anónima, claro, tiene que decir que no se le quede grabado su número, que no le dé su nombre y pueden enviar a una patrulla a investigar. Ahora, licenciada, perdón, que el tiempo se nos está terminando y quiero preguntarle, por ejemplo, si alguien está en esta situación, reconoce, quiere salir de ahí, pero vienen los temores de que cómo voy a hacer con mis hijos, para dónde me voy a ir porque no tengo casa, ¿verdad? Y hay muchas personas que dependen económicamente de quien los está lastimando. ¿Qué consejo le da a usted? ¿Qué le dice a usted a ese hombre o a esa mujer que ahorita nos está viendo y dice, yo reconozco que estoy en esta situación, pero ¿qué hago si no tengo a dónde irme? Muy bien. Algo, en primera instancia, reconocer que hay un problema, ¿verdad? Dos, hay que armarse de valor, porque en situaciones donde se tolera mucho, hay límites que se toleran. Por eso se les dice sobrevivientes, ¿no? Porque ellos toleran mucho. Pero más que ser víctimas, eres un sobreviviente. Tienes que salir de ahí. Tienes que tomar agallas y salir. ¿Por qué? Porque el agresor, la persona que agrede, se agarra de que, ok, tú dependes de mí económicamente. Por eso es importante la red de apoyo. Pero perdón que la interrumpa, pero es que yo le digo, usted tiene que tener agallas, pero es que no las tienen. Pero es que usted me dice a mí que lo haga, pero es que no puedo. Es que tengo miedo, es que tengo temor. O sea, me refiero a ese hombre o a esa mujer que se sienten angustiados, abrumados, pero también se sienten atacados por lo que está pasando. Claro. Hay una institución, ellos se llaman la CICET. Ellos brindan acopio, ayudan a las personas que están incluso en trata, abuso de personas. Ellos apoyan mucho el tema de una persona que vive con el agresor, que depende totalmente económicamente de él, de la casa, de los niños, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar ahora conmigo. Ellos apoyan económicamente a la persona sobreviviente, ¿verdad? Incluso ¿Esto está en San Pedro Sula? Esto está aquí en San Pedro Sula, sí. Lo pueden buscar en internet y ellos trabajan de manera anónima. Ellos hacen investigaciones respecto a agresores, a personas que abusan, a personas que secuestran incluso, pues obviamente a personas vulnerables, ¿no? Siempre en ese sector. Otro punto importante, ejemplo, en caso de los niños, CENAF es una institución a nivel que está aquí en San Pedro Sula. Ellos también atienden a los que son los niños. En caso de que pues, la mamá no pueda sostener lo que es la educación y el cuidado de sus hijos, pues ellos brindan ese apoyo. También apoyan en caso de que ambos padres sean quienes estén violentando y vulnerando al niño,
pues ellos apoyan de esa forma con algún familiar cercano. Siempre buscan con algún familiar cercano. Por eso comento que a veces el miedo paraliza. A veces el miedo te hace pensar que no tienes esperanza, que no puedes salir de ahí. Pero es mejor vivir un día, ¿verdad?, fuera de ese sufrimiento, a vivir una eternidad dentro de una casa que debe ser tu refugio, que debe ser tu lugar seguro, que debe ser tu lugar de calma. Que cuando tú sales, la persona víctima, sobreviviente que sale de la casa, sale con los problemas. Pero cuando regresa, ¿qué se encuentra? Más problemas. Entonces, cuando tú pones límites, cuando tú te atreves a poner límites, es ahí donde hay cambios. Si no te atreves a poner un límite, a decir hasta aquí, yo me alejo, yo denuncio, yo busco refugio, busco apoyo en iglesia, puedo buscar apoyo en alguna organización como estas que les estoy mencionando, y ellos apoyan bastante, siempre y cuando la persona pues esté dispuesta a dejarse ayudar. Gracias, licenciada. Mire que el tiempo se nos ha ido volando, súper rápido, pero muy productivo lo que usted nos ha compartido, y qué importante es poner límites. Si usted es una persona que está experimentando este tipo de situaciones en su hogar, hasta que usted no diga alto, hasta aquí, nada más va a suceder, nada va a poder cambiar. Así que le agradecemos hoy por visitarnos en Una Respuesta y esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes y pues mencionarles que mientras hay vida hay esperanza, y si Dios está con nosotros, todo es posible. Así es. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya regresamos con más. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. A veces uno siente que ya no sirve, que hay partes que quedaron demasiado rotas. Pero Dios siempre ha trabajado con barro. Vasijas de Barro es una invitación a dejar que Dios forme nuevamente el corazón. Adquiera ya Vasijas de Barro de la doctora Emma de Sosa, disponible en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay una respuesta para ti. Estamos en nuestro programa Hay una respuesta, hay una promesa de Dios para su vida. Hoy abordando el tema de la violencia doméstica, conversábamos con la licenciada Larisa en el primer bloque sobre los diferentes tipos de violencia que se están experimentando en nuestra sociedad y cómo nosotros, cada persona que en cualquier etapa de su vida experimente, tiene que poner un alto para que las cosas realmente puedan cambiar, para que las cosas puedan ser diferentes. Reconocer que estamos en esa situación y tomar la decisión, buscar la salida, buscar las formas para poder salir de ese lugar. Ya con nosotros en nuestro estudio, la doctora Emma de Sosa, le damos la bienvenida. Gracias, licenciada Madelis, es bueno estar aquí otra vez. Así es. Hoy hablando sobre el tema de la violencia doméstica, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la iglesia? Porque usted escucha mucha gente que dice, no, es que usted tiene que aguantar ahí porque la Biblia dice. Entonces hoy queremos escuchar de usted. La Biblia no dice que tengamos que aguantar el maltrato, bueno, ni la violencia, ni la violencia de ninguna manera. Hay personas que creen que tienen que seguir aguantando porque no es que yo me casé y hasta que la muerte nos separe, aunque me estén matando a palos. Eso no es así. Y yo creo que la persona que sufre violencia doméstica, de alguna manera, hay algunos
o algunas personas que llegan a acostumbrarse tanto a ese estilo de vida que ya es como una necesidad para ellos. Y también hay que ver la parte cultural. Yo veo en países como México, siempre recuerdo algo que pasó, un tío mío, hermano de mi padre, que estudiaba en México. Él pasa por una glorieta, por un parque, y ve que un hombre está golpeando a su mujer, la está maltratando. Y él, como buen caballero, va y le dice, deja de ultrajar a la mujer, mira, él se mete. Y no fue el hombre el que reaccionó, fue la mujer. Y le dijo, usted no se meta en lo que no le importa. Vaya, Juan, seguime pegando. Entonces, sí, parece raro, pero hay mujeres tan masoquistas, o tal vez son mujeres que nunca han tenido expresiones de amor, que el hecho de que un hombre las golpee, les pegue, las violente, para ellas es como, ay, me hizo caso, se fijó en mí, me dio atención. Lamentablemente ocurre. Ahora, ¿por qué se da este tipo de situaciones? ¿Por qué en este caso una mujer o un hombre toleran este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro, en su interior? Sí, lo mismo que no hay identidad, hay un sentido de que tengo que depender de esta persona, tengo que depender de este hombre o de esta mujer. ¿Qué voy a hacer si me separo? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Yo conozco parejas que han vivido mal desde el inicio y llevan o llevaron 40 o más años de casados y siempre en un infierno. Y nunca movieron un dedo por separarse, o si lo intentaron hacer siempre volvían, regresaban, porque no soportaban la idea de pensar que tenían que vivir sin esta persona. Ahora, ¿hasta dónde una persona puede poner límites? ¿O cuáles podrían ser esas señales de alerta en una relación, en un matrimonio, por ejemplo, que nos digan que tenemos que buscar ayuda o que nos digan que tenemos que poner un alto, doctora? Yo creo que desde el momento que la otra persona trata de controlar tu vida y no darte la libertad de expresión, ya eso es una alerta. Porque desde el punto de vista espiritual, Dios no aprueba que una persona quiera controlar la vida de otra o que quiera violentar la voluntad de otra. Dios nos dio libertad a todos para ejercer la libertad para someter la voluntad, pero no a otro hombre, no a otra persona, sino someterla al Señor. Ahora, ¿cómo ha influido en nuestra sociedad el tema de que la mujer empoderada, la mujer que no necesita del hombre, la mujer que lo puede sola? ¿Cómo ha influido en esto, doctor? Lamentablemente ha influido muy mal, porque la liberación femenina es satánica, definitivamente. Cristo nos liberó de la maldición del pecado, Él nos dio la dignidad, nos devolvió la dignidad. Él derramó su sangre para hacernos libres, para que pudiéramos tener entrada libre al trono de la gracia, al igual que un varón. No hay diferencia en ese sentido, pero entendemos que hay funciones diferentes. Y entonces una mujer, por mucho que diga que está empoderada, hay cosas que ella no nació para realizarlas, no son parte de su naturaleza. De hecho, Dios nos hizo con características diferentes. Y si bien es cierto que la mujer tiene más fortaleza que el varón, pero el varón tiene más fuerza que la mujer. Y hay muchas cosas en las cuales no podemos decir, yo no necesito a un hombre o no puedo prescindir de él. No es cierto, nos necesitamos por naturaleza, porque Dios creó al género humano, varón y hembra los creó, para que juntos, fusionados, fueran la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Entonces, no podemos usurpar las funciones o los roles que Dios determina que el varón sea quien las realice. Entonces, definitivamente esto distorsiona, pero claro, la escucho a usted decir que el tema de la liberación femenina es un tema satánico. Pero mire, como tenemos televidentes de todo, ¿verdad? De todo un poco, hay quienes pueden decir, o sea que usted está diciendo que yo me tengo que someter y que tengo que, ¿verdad?, que el hombre haga y deshaga conmigo
porque también muchas religiones enseñan ese tipo de cosas. Y me gustaría que lo aclarara. Sí, yo creo que la Biblia es bien clara cuando dice que el hombre, el varón, se someta a Cristo. Y luego le dice al varón que ame a su mujer. Y le dice a la mujer que se someta al varón que la ama, no al que la violenta ni al que la irrespeta. Entonces, no hay cosa más agradable para una mujer que someterse a un varón que la ama, pero que está sometido a Cristo. Un varón sometido a Cristo no va a violentar a su mujer. Entonces, sí, la Biblia dice que nos sometamos, pero primero le dice al varón que ame a la mujer. Varones, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sométanse a su marido. Pero primero le dice a él que la ame. Y también dice en otra parte de la Escritura que el varón se someta a Cristo. Si no, no hay sujeción. ¿Y hasta dónde debe someterse una mujer a un hombre? Hasta donde lo que le pida no haya conflicto con la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Sexualmente, por ejemplo, puede ser que un varón quiera tener relaciones sexuales con su mujer que no estén bien vistas en la Biblia, por ejemplo, relaciones anales. Y él podría decirle, pero es que yo quiero y te tenés que someter a mí. Te tenés que someter. Sí, ajá. pero la Biblia lo condena, entonces la mujer no tiene por qué someterse a él en eso. Ahora, volviendo al tema de hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre esto que sucede, porque sabemos que todo tiene una raíz, ¿verdad? Y la violencia doméstica tiene una raíz que tiene que ver con todos estos movimientos, pero también cómo puede afectar o cómo puede ser una mujer o un hombre sobreviviente, como nos enseñaba la licenciada, de violencia doméstica cuando creció en un hogar disfuncional, cuando una chica o un chico crecieron sin un padre. ¿Cómo esto podría volverlos vulnerables hacia esta situación? No, definitivamente los vuelve vulnerables porque ese es el ejemplo que tuvieron, ese es lo que vieron, eso es lo que aprendieron. Entonces para ellos eso es lo normal, es la normalidad. Entonces cuando vienen a Cristo tienen que aprender que eso no es lo correcto y eso no es lo normal y que hay otra manera de hacer las cosas. Y los varones tienen que renunciar a lo que aprendieron para aprender del Espíritu Santo cómo deben de tratar a su mujer como a vaso más frágil. Pero ellos tienen que desear renunciar a aquello, porque hay algunos que con orgullo dicen, no, así me criaron mis padres y así funciona y así voy a ser yo. Eso no va a funcionar nunca. Tiene que reconocer, amo a mis padres, pero realmente ellos no conocían a Dios, por lo tanto la forma como me enseñaron y me criaron no fue la correcta, así que yo renuncio y estoy dispuesto a aprender del Espíritu Santo para tratar correctamente a mi señora, a mi esposa. ¿Cómo es una relación sana? ¿Cómo es una relación saludable de acuerdo al diseño de Dios entre las parejas? Bueno, lo que Dios desea es que haya un acuerdo entre ambos, que estén de acuerdo tanto espiritualmente como emocionalmente como físicamente. Para que haya un acuerdo tiene que haber conversación, tiene que haber diálogo, tiene que haber expresión de ideas. Hay algunos varones tal vez, o puede ser mujeres también, que no necesariamente dicen o imponen o hablan con palabras violentas, pero que una mirada hace que el cónyuge se intimide y sienta que no puede ni hablar. Yo he conocido parejas en donde solo él habla y ella siempre está callada porque tiene temor de decir algo inadecuado en donde él la pueda ridiculizar por lo que está hablando. Entonces es como que está intimidada, pero en sí está violentando la voluntad de ella. ¿Es frecuente la violencia doméstica en la iglesia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se sabe cubrir. Muchas veces han tenido unas discusiones de platillos voladores, ¿verdad? Antes de ir a la iglesia, pero ya cuando entran, Dios le bendiga, hermano. Entonces entran todos muy bonitos, pero la verdad solo el Señor la sabe, ¿verdad? Porque sí la hay. Ahora, doctora, si esto es tan común, si esto es tan frecuente, si esto se está dando en los hogares,
significa que estamos o se está impartiendo un diseño incorrecto a los Sí. hijos. ¿Qué aconseja usted en este caso a aquellas personas, no solo que están dentro de las iglesias, pero que reconocen que están teniendo prácticas o comportamientos inadecuados que están lastimando su familia, que quieren salir de ahí, que luchan, pero que son ataduras que traen de sus antepasados? ¿Cómo sale alguien que viene arrastrando desde un antepasado? Yo diría que tienen que buscar ayuda espiritual, porque cuando ya estamos hablando de algo generacional o algo que se trae desde de los padres o los abuelos, tenemos que pedir perdón por las iniquidades, tenemos que renunciar a los comportamientos, tenemos que estar dispuestos a aprender la nueva forma. Entonces necesita pedir ayuda, por sí mismo no va a poder salir porque no tiene otro modelo. Entonces tiene que pedir ayuda. Si tiene un pastor o una pastora, pues acudir a ellos o a líderes espirituales, a consejeros, para que puedan ayudarle. No hay que acostumbrarse a eso. Claro que no. Ahora, doctora, cuando está sucediendo este tipo de violencia, pero es con los niños, es una madre amargada, es una mamá que tal vez fue violentada y hoy está replicando esto con sus hijos, ¿qué hacer? Y la verdad que en nuestro medio es lo más común y aún en la iglesia, ¿verdad? La ley de la chancleta. Que agarra a la mamá lo primero que tiene y es la chancleta que anda y se la tira al niño. Eso es violencia. ¿Castigar a los hijos es violencia? Sí. ¿Castigarlos con Claro, faja, con claro, vara? claro que para sí. que nos hable de eso y nos oriente. Porque lo que pasa es que aún en la iglesia se dice, no, pero la Biblia dice que hay que castigarlos con vara. Pero si usted lee bien todo el contexto de la escritura, dice que la vara es para el necio. Si yo le estoy dando vara a mi hijo, estoy declarando que él es un necio. Aunque no Y lo yo- hable, lo está haciendo. Exactamente, con mi acción, ¿verdad? A los niños se les debe disciplinar, o sea, se les debe de poner normas, cómo debe de hacer las cosas. Y hay otro tipo de prohibiciones o castigos que se puede hacer, como no vas a ver televisión o no vas a poder salir a jugar por esto o lo otro. Pero el castigo físico ya es una violencia y la violencia genera violencia. La Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos somos iracundos, esa es la respuesta que vamos a obtener. Y yo he visto que la violencia y la ira tiene mucho que ver con frustración. Hay personas que vivieron una infancia, una juventud que están insatisfechos y están frustrados, y la manera de manifestar la frustración es la violencia con la persona que tienen más cerca, su esposa o su esposo o sus hijos, con ellos se manifiesta. ¿Usted practicó esto con sus hijos? Ah, sí, claro, sin conocer al Señor, por supuesto. Pero yo creí que era lo correcto. Y yo creo que todos los que lo hacen porque creen que es lo correcto. Pero qué bueno escucharla a usted hoy decir que no es correcto, Claro. ¿verdad? Estamos aprendiendo Sí. porque también se ha vuelto una cuestión cultural. Claro que sí. Yo recuerdo que en la escuela le revisaban a uno Sí, las las manos, ¿verdad? uñas. Las uñas, y si Sí. la andaba sucia, ¡plá!, con la regla. Desde ahí, entonces, Y es algo cultural. Todavía hay escuelas, colegios que le piden al padre que firme una autorización para que los maestros castiguen con la vara a los niños o la regla. O sea, que no solo es la violencia con la pareja, sino la violencia que nosotros podemos estar provocando en la forma en que estamos castigando a nuestros hijos. Hoy usted es abuela. ¿Qué consejo le ha dado usted a sus hijos que son padres de sus nietos de cómo corregirlos? La verdad que no necesitaron que les diera mucho consejo, porque ellos saben la manera como fueron criados y entonces probablemente tienen muchas cosas en su corazón en contra, o que sufrieron o pasaron, y ellos mismos ya con el conocimiento del Señor dijeron, no, yo a mis hijos los voy a criar diferente. Y yo puedo ver cómo ellos, sin excepción, la manera como han criado a sus hijos, mis nietos son hermosos, son increíbles, porque tuvieron padres y madres que los supieron educar y criar sin violencia. Interesante, hoy aprendiendo sobre el tema de la violencia doméstica, la violencia en la pareja,
pero también la violencia que podemos a veces generar los padres con los hijos. Hoy la doctora nos ha aclarado que el tema de cómo corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Que si los golpeamos con vara, que si los golpeamos porque con cualquier cosa. Hoy hay gente que con cualquier cosa, yo recuerdo que mi abuelo tenía guardado un chilío de esos que les daba a los caballos. Imagínese usted los niveles a donde podemos llegar y el daño que podemos provocar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra pareja, si estamos nosotros mismos siendo los protagonistas de la violencia. Ahora, alguien está en esta situación y ha buscado la manera de salir de ahí y hoy ha caído, lo que usted mencionaba, en la frustración, en la tristeza, en algunas de las cosas que hemos venido abordando en el programa, en la opresión. ¿Qué consejo le da usted? ¿Qué le dice a esta mujer o a este hombre que hoy está en casa y que está en esta situación, replicando la violencia que recibió en la vida de sus hijos o en la vida de su pareja? Claro, como dijo la licenciada Larisa, lo primero es que tiene que darse cuenta que tiene un problema y que necesita ayuda. Si nosotros no reconocemos que tenemos un problema, difícilmente podemos salir de él. Entonces, por ahí tiene que comenzar, ¿verdad? Pero casi siempre las personas que están aplicando violencia en el hogar es porque ellos fueron violentados también. Y eso será una cadena hasta que no haya alguien que se pare y se determine a provocar un cambio. Decía la licenciada Larisa también que la peor violencia o la más frecuente es la verbal. Me viene a mí y probablemente es porque hay alguien entre nuestros televidentes que se pueda identificar. Cuando a veces uno hacía algo, no es mi caso, pero he oído a otras personas, algo indebido, la mamá le decía, mejor hubiera parido un rollo de alambre que a vos. Imagínese, póngase a pensar lo que significa eso, la connotación que tiene. Y a alguien que le han dicho esas palabras es alguien tan herido, tan profundamente herido, que probablemente va a intentar o tratar de hacer algo similar como en venganza por lo que recibió. Pero una vez que reconocemos, necesito ayuda, buscaré ayuda, y buscamos ayuda primeramente en el Señor, porque Él es el único que puede sanar nuestras heridas. El pastor no nos puede sanar las heridas, la Biblia tampoco, a no ser que venga la revelación del Espíritu Santo. Nadie más puede, el psicólogo no nos puede sanar las heridas ni el psiquiatra, solamente el Señor. Y si la razón o la causa de esa violencia son heridas que están sangrando, tenemos que ir al Señor. Necesitamos ir a los brazos del Señor para que Él sane nuestras heridas, para que Él nos ponga ungüento, para que Él nos limpie, para que Él nos dé amor, nos cobije en sus brazos de amor y podamos aprender a amar. Solo cuando recibimos el amor de Dios podemos amar. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, ¿verdad? Para que la doctora siga ahondando sobre cómo nosotros podemos salir de esa situación de violencia que quizás sufrimos y que hoy nosotros mismos estamos replicando. Pero vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. En Sunshine, aprender es una aventura todos los días. Nuestros estudiantes dominan el inglés desde temprana edad, con un enfoque práctico, comunicativo y lleno de vida. Aquí exploramos, creamos, diseñamos y descubrimos el maravilloso diseño de Dios a través de la ciencia, la tecnología y las artes, porque creemos que cada niño tiene dones especiales y nuestra misión es despertarlos. En Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, formamos corazones, desarrollamos talentos y preparamos líderes que impacten su nación. Sunshine, un lugar de luz y bendición para todos. Para más información, búscanos en Facebook como Jardín Escuela e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine o visita nuestras instalaciones en la Lima Cortés. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay una respuesta de Dios para su vida. Hoy estamos abordando
el tema de la violencia doméstica y no solo desde la perspectiva en el matrimonio, sino la violencia que podemos experimentar en nuestros hogares, cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos, cómo le estamos hablando a nuestros hijos. Muchas veces tal vez no los estamos golpeando, pero los estamos tratando de tontos, los estamos tratando de una manera incorrecta y esto, señores, también es violencia, es lo que estamos aprendiendo hoy. Doctora, antes de la pausa usted nos instruía, ¿verdad? O daba ese consejo a quienes nos están viendo en casa, cuál es la salida correcta, porque a veces también hablamos sobre buscar las salidas, buscamos las formas de salir de esos sitios de manera incorrecta, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, si tu marido te trata mal, entonces píntate el pelo, arreglate, andate para el gym, ponete bella y demostrarle que vos no lo necesitas. Y esos son los consejos que estamos recibiendo y a veces agravamos las cosas. Claro, claro que se agravan y además no ayuda a la identidad de la persona, ¿verdad? El hacer eso, eso lo hace alguien que no tiene identidad. Si sigue ese consejo, obviamente. Los consejos principales serán los del Señor, los espirituales, los que nos lleven a buscar esa solución permanente para evitar la violencia. Hay personas que han bregado toda su vida con ira, con violencia, no saben cómo controlarse, no tienen dominio propio, pero es como dije, porque llevan una frustración reprimida y entonces sale, explota en el momento más inesperado. Ahora, he escuchado casos de gente que ha estado, de mujeres sobre todo, que han estado en una situación de violencia una y otra vez y van y hablan con su pastor y con su pastora y le comparten y el consejo del pastor o la pastora es, vamos, usted tiene que orar, vamos, usted tiene que ayunar, vamos, usted tiene que orar y la gente sigue y sigue y sigue y sigue en esta situación. ¿Qué le diría a usted? Yo creo que, digamos, si este es el caso de una mujer, un varón llega hasta donde la mujer se lo permite. Ella tiene que poner límites también y tiene que darse a respetar y saber que tiene dignidad. Y hay cosas que no se pueden soportar, no se pueden tolerar, no se deben tolerar. Y tiene que poner los límites a tiempo, porque si no, va a seguir avanzando. Definitivamente esta situación de violencia en el hogar no es solo orar y aguantar. No. Eso le iba a decir, ¿es suficiente la oración o qué más? No, hay que buscar ayuda y hay que confrontar a la persona en amor de que un momento tu comportamiento no es correcto, no es adecuado, me estás faltando al respeto, no estás viendo que yo soy una persona que tiene dignidad. Reconoce que necesitas ayuda o necesitamos ayuda y vamos a buscarla. O sea que es necesario la confrontación, claro. Pero la mayoría de las personas, doctora, le da miedo confrontar al agresor. Sí, lo que pasa es que ese agresor no necesariamente siempre está violento, sino que quizá hay cosas que le hacen que se active esa violencia. Pero hay que esperar el momento correcto, indicado, cuando esté tranquilo, calmado, para hablarle. Confrontar no quiere decir gritar, no quiere decir maltratar. Confrontar es hablar la verdad y poner las cartas sobre la mesa. Y si la otra persona no reconoce o no quiere, pues hay que poner límites. Así es. Bueno, estamos ya a 5 minutos de terminar nuestro programa y estos 5 minutos son suyos para que pueda hablarle a nuestros televidentes y declarar una palabra, ¿verdad? Para ellos. Muchas gracias, licenciada Madely. Yo quiero hablarle al corazón de aquellos que están sintonizándonos y que saben que están en esta situación. A ambos, tanto el que sufre violencia como el que violenta, porque ambos tienen un problema. Y lamentablemente algunas veces se unen o se juntan al que le gusta violentar y al que le gusta que lo violenten. Pero cualquiera que sea tu caso, si tú te sientes que estás identificado con lo que hoy se ha hablado, con todo lo que habló la licenciada Larisa, la licenciada Madely o lo que yo haya hablado, hoy puede ser tu día de liberación, hoy puede ser tu día de libertad. Lo que necesitas hacer es abrir tu corazón,
en este día, esta noche, abrir tu corazón y decirle al Señor, yo te necesito, yo necesito ayuda, yo solo no puedo, reconozco que necesito ser ayudado. Y sabes que la ayuda comienza con tener a Cristo en el corazón. Si tú ya reconociste a Jesús como tu Salvador, como el que murió por ti para darte vida, qué bendición, ya tienes lo más importante y de aquí en adelante va a ser más fácil salir de esta situación. Pero si tú todavía no has reconocido a Jesús, aún si le has estado dando vueltas y dices más tarde, todavía no estoy listo, yo quiero decirte, Jesús no espera que tú estés listo, Él espera que reconozcas que lo necesitas y que abres su corazón. Entonces, si este es tu día, tu noche de salvación, de liberación, yo te invito a orar conmigo y decir, Señor Jesús, muchas gracias porque tú moriste por mí, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, pero resucitaste al tercer día y subiste a los cielos y enviaste al Espíritu Santo para que viniera a vivir dentro de mí, me diera vida y vida en abundancia. Yo reconozco que necesito al Espíritu Santo. Ven, Señor, hoy y ayúdame, libértame, ayúdame a salir de esta situación, de esta condición. Quiero ser libre, Señor. Gracias, gracias porque sé que en ti encuentro vida plena. Quiero pedir perdón hoy, dilo conmigo, quiero pedir perdón por todos mis pecados, por el maltrato que he dado a las personas que viven a mi alrededor. Quiero pedir perdón por las palabras violentas, quiero pedir perdón por haber castigado incorrectamente a mis hijos. Aunque haya sido en ignorancia, Señor, yo te pido perdón. Y yo recibo el perdón y la liberación en este día. Y sé que el Espíritu Santo me enseñará. Quiero ser alguien que aprende diligentemente. Enséñame, Espíritu Santo, cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo tratar a mi cónyuge, cómo debo tratar a mis hermanos, a mis compañeros. Quiero hacerlo con el amor de Cristo, quiero hacerlo con nobleza, con amabilidad. Yo renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio a la frustración y abrazo el amor del Señor. Amén. Y amén. Realmente Jesús es el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Jesús es el único que puede hacer la diferencia en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos. Pero es importante lo que hemos hecho hoy, invitarlo, ¿verdad?, que reine en nuestros corazones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que pedirle dirección al Señor, dónde debemos congregarnos. En la iglesia donde tú vas es vital, ¿verdad?, que haya un fluir del Espíritu Santo, que el amor de Dios se puede experimentar. Así es que debes de congregarte. Debes de tener una Biblia. Si no la tienes, puedes bajarla en tu teléfono. Hay diferentes formas de tener una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú la leas, el Espíritu Santo te va a dar revelación de esa palabra. Aprende a orar, empieza a orar. Orar es sencillísimo, es una conversación de doble vía. El Señor te habla y tú le hablas o tú le respondes. Así es que comienza a orar, a leer la Biblia y a congregarte. Todo eso te va a ayudar a permanecer en el camino seguro. Así es, también tenemos excelentes libros. Usted puede comprar. ¿Tenemos algún libro que pueda recomendar? Pues hay varios que puedo recomendar con este tema. Hay uno que se llama Hay una esperanza, que es muy bueno, habla de todo este tipo de situaciones. Hay otro libro que se llama Reflexiones, donde hay casos parecidos a estos y se puede encontrar ahí la respuesta a todo. Así es. En la Ciudad del Progreso están estos libros en Serviprint, ahí en el centro de la Ciudad del Progreso. Ahí usted puede comprarlos, pero también está la página web. En la página promunaonline.hn. Y también le quiero recomendar el libro Yo soy su hijo, él es mi padre, porque ese libro le ayudará a recibir la revelación de que Dios es su padre. Y eso le dará identidad y las cosas cambiarán. Así es, siempre recomendamos estos materiales porque a veces, ¿verdad?, necesitamos nosotros tener buen material para poder realmente tener una sanidad completa en lo que nosotros estamos buscando. Se nos ha ido el tiempo, doctora, gracias. Nos miramos en un próximo programa. Y hasta luego a los televidentes, nos vemos el próximo jueves.
Hay una respuesta.